Bien, pues estamos de regreso aquí en CNN Chile Radio en esta versión AM. Saludamos también, por supuesto, a aquellas personas que nos acompañan en las distintas plataformas de nuestra señal de radio, en la app, en la señal de YouTube, en el canal, etcétera. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a establecer contacto porque queremos hablar de un tema que es crucial. Sabemos que hoy la población tiende a envejecer. Vamos a ser más adultos por mucho tiempo más, ¿cierto? Y queremos, la mejor es llegar a la mejor forma posible a esta etapa de la vida, que es la vejez. Pero es una etapa importante porque disminuye nuestros ingresos, el tema, ¿cierto?, de la jubilación es un gran tema y donde impactan fuertemente, y es un ítem relevante del presupuesto, el gasto en medicamentos. Hemos escuchado mucho por ahí la propuesta de poder eliminar el IVA a los remedios, a los medicamentos, y queremos conversar sobre esto, pero en el impacto más profundo que tiene, sobre todo en las personas mayores, no exclusivo de ellos también el poder usar este tipo de en los medicamentos, y queremos hablar y establecer contacto con Héctor Sánchez. Él es director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAV. Muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Macarena? Un gusto saludar. Igualmente, sabemos que la etapa de la vejez es una etapa donde queremos cambiar la mirada, donde queremos tener una población cada vez más activa, donde queremos que la población llegue de mejor manera y cada vez más, y para eso la ciencia muchas veces avanza, se generan medicamentos que son claves para poder sostener esta etapa de la vida, pero eso tiene un costo significativo para aquellas personas que están habitando este espacio de la vida. Por lo tanto, ¿qué le parece a usted esta propuesta de eliminar el IVA de los fármacos e insumos relevantes para este grupo etario? Mira, lo que a mí me parece más relevante tiene que ver con que los 5 candidatos que reúnen más del 86% de los votos, todos plantearon de una u otra manera mejorar el acceso a medicamentos, ya sea por la vía del IVA en el caso de Parisi, ya sea por la vía de hacer una prestación GES para la cobertura de medicamentos en el caso de Matei, y también en el caso de Jara y en el caso de Kaiser y Kast, hicieron también sus propuestas para mejorar el acceso, ya que en definitiva le llegue a las personas una cobertura que es extremadamente necesaria. Lo cual implica algo que es fundamental, que hay un consenso político para poder avanzar en una cobertura real de medicamentos, lo cual ha sido muy difícil lograr en los últimos años. Creo que eso es lo más importante. Lo segundo que creo que hay que evaluar es cuál es el camino más apropiado para responder directamente, Macarena, a tu pregunta. ¿Ya? Y básicamente es lo siguiente. La devolución del IVA, ya si bien es cierto que suena como fácil, tiene implicancias y tiene implicancias que no son menores. Ya si bien es cierto que está en la línea correcta, como señalaba anteriormente, de cubrir el medicamento, ya el eliminar el IVA solo en los medicamentos abre una puerta muy parecida a la apertura de la puerta de los retiros previsionales, en términos de que después probablemente, ¿por qué tener IVA para el pan, por ejemplo? ¿Por qué tener IVA para la leche? ¿Por qué tener IVA, por ejemplo, para los libros? Ya que ya se ha escuchado en algunas partes que se está planteando esto. Entonces, en la práctica, el principal tributo que hoy día se financia del Estado podría verse debilitado en forma sustancial. Ese es uno de los problemas. Pero el segundo problema, que a mi juicio es más complejo, es el siguiente, que cuando tú eliminas el IVA, solamente vas a favorecer, ya entre todos lo vamos a financiar, porque el impuesto que se deja de cobrar se va a tener que cobrar por otro lado. Pero al final los únicos que lo van a utilizar son aquellas personas que tienen alguna enfermedad y que hacen utilización de los medicamentos. Aquellas personas que no lo utilicen o que lo utilizan más marginalmente, el beneficio va a ser disparejo. Por eso es que nosotros hemos pensado que hay una alternativa que es mucho más institucional y que tiene que ser funcional tanto con el FONASA, con la MSC, que es la nueva cobertura que está elaborando FONASA con seguros complementarios, también con las ISAPRES y también con la cobertura de medicamentos que hoy día el Estado le entrega hospitalariamente a sus beneficiarios y que las ISAPRES también lo hacen hospitalariamente a sus beneficiarios. Y creemos que la solución va fundamentalmente por el lado de un seguro de salud ya dedicado exclusivamente a los medicamentos. Creemos que hay que definir un plan universal básico de medicamentos que al inicio
podría tener una cobertura del orden del 20%, por ejemplo. Lo mismo que el IVA, ¿ya? Pero que en definitiva pudiera además ir creciendo a lo largo del tiempo, Pero, ir creciendo a un 30, un 40 o un 50. Héctor, ¿Ya? Y es, sí, Héctor, me parece agradezco, ¿cierto?, el recorrido que haces también de lo que deja de percibir el Estado, ¿cierto?, respecto de si es que se eliminara el IVA a los medicamentos para las personas mayores, versus alguien va a tener que pagar eso, etcétera. Pero tú hablas entonces que la propuesta que tienen ustedes es un seguro de salud para los medicamentos. Y ese seguro de salud también hay que financiarlo. por supuesto, hay que financiarlo, pero tiene una ventaja este ¿Y seguro de pero quién salud. lo Si financia? tú, este seguro de salud Porque depende muchas veces fundamentalmente. estamos, no sé, pues tenemos trabajo, me imagino usted mismo, y hay seguro complementario, es Claro. lo que cofinanciamos entre el empleador y los trabajadores, pero en este caso que estamos hablando de las personas mayores, que muchos de ellos no están, ¿cierto? La mayoría contratados, ¿quién financia ese seguro? Tú puedes definir claramente en el caso del seguro de que hayan poblaciones las cuales el Estado le financia el seguro, ¿ya? De tal manera de que aquellas personas, como por ejemplo personas de tercera edad, ya personas que tienen jubilación y que están con un nivel de jubilación que es bastante bajo, por ejemplo, esas personas pudieran pagar una prima bastante baja o ninguna, ya dependiendo fundamentalmente cómo se define el seguro. Pero aquellas personas que tenemos más recursos podríamos perfectamente contribuir al financiamiento de este seguro, O sea, medio ya en solidario. función. Exactamente, en función de nuestra capacidad, en nuestra capacidad económica para poder financiar un seguro complementario. De hecho, hay muchos seguros complementarios de medicamentos que hoy día paga la clase media, que hoy día pertenece a grandes instituciones y a grandes empresas. Por ejemplo, se podría reemplazar parte de ese gasto y dedicarlo a este seguro universal de cobertura de medicamentos. Entonces, tiene más sentido el poderlo hacer a través de un seguro, aprovechando que existe este consenso político al cual yo hacía mención al inicio. Porque si hay hoy día real interés en que la gente tenga cobertura de medicamentos, hagámoslo en serio. Hagámoslo en serio y hagámoslo de manera estructurada para que en definitiva, como países que nos han mostrado que esto se puede hacer, países más desarrollados, ya países de la OCDE, por ejemplo, prácticamente todos tienen cobertura de medicamentos, ya nosotros pudiéramos hacerlo de manera que en definitiva generemos otros beneficios. ¿Ah? Por ejemplo, si tú haces un seguro de medicamento para todo el mundo, involucras al Estado en el financiamiento, por lo tanto involucras al Estado en la negociación para obtener bajos precios Bajos precios, claro. y llegar a tener costos de medicamentos que en muchos casos ya hoy día son mucho más altos que algunos países europeos y podríamos llegar a tener precios similares. Ya, en segundo lugar, tú podrías llegar a tener cadenas de distribución de medicamentos a través de todas las cadenas de farmacias, ¿ya? Y también a través de las farmacias más pequeñas, digamos, porque tú desarrollas un sistema muy parecido al de las tarjetas de crédito, por ejemplo, con estas maquinitas, ¿ya? Y tú podrías perfectamente establecer un buen mecanismo. Y tercero, tienes que desarrollar un buen mecanismo de control, porque en el caso de los medicamentos se presta mucho para que se produzcan prácticas similares a las de las licencias médicas. Y eso hay que evitarlo. Ya hemos aprendido la lección y por lo tanto también tenemos que ir creciendo en función de lo que vamos aprendiendo respecto de cómo se comporta la gente y en segundo lugar cuáles son las puertas que hay que cerrar para que no se produzcan abusos. Yo creo que hay que buscar una solución estructural, hay que buscar una solución que incluso nosotros la tenemos evaluada. Nosotros llegamos al tema de que si se cubriera solamente un 20%, el costo que esto significaría sería el orden de los 200 millones de dólares. Y si queremos cubrir el promedio de lo que cubre la OECD, que es más o menos el 56%, el costo anual de este seguro sería del orden de los 500 millones de Y, dólares. ¿Ya? Y si queremos cubrir el 100% de los medicamentos que hoy ¿ya? día no se cubren, estamos hablando del orden de los 1.200 millones de dólares. mil Por doscientos lo millones de tanto, dólares. en estricto rigor, aunque lo financiara completamente el Estado, existe la posibilidad de que esto sea así, siempre y cuando, por ejemplo, obtuviéramos beneficios a partir de una política sostenida de control de licencias médicas, que nos genera un sobregasto de más de 1.500 millones de dólares. Claro, pero hay que solucionar ese problema sin ninguna duda. Estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAV, sobre esto que tanto se ha hablado de eliminar el IVA
IVA de los fármacos e insumos relevantes para las personas mayores. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cuánto es la carga que tienen las personas mayores con el gasto, si es que tienen el dato, sé que es difícil obtenerlo, Sí. respecto de el consumo de los medicamentos? Porque usted hablaba de, no es lo mismo si es que yo tengo la cobertura de un medicamento a través de un seguro donde, no sé, podré reembolsar el 50%, etcétera, que disminuir el IVA, que sabemos cuánto es, ¿cierto?, el porcentaje en este caso de los medicamentos. Entonces, ¿cuánto es la carga? ¿Cuánto mejor Mira, sería esta solución versus eliminar el IVA? Y si es que es viable desde su punto de vista para los ingresos del Estado, eliminar el IVA de los medicamentos. mira, nosotros hicimos un estudio completo sobre este tema y llegamos a la siguiente conclusión. Primero, las personas mayores de 60 años tienen simultáneamente 2 o 3 enfermedades crónicas que requieren uso de medicamentos. Primera cuestión. Lo segundo, los jubilados, ya las personas mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, mayores de 65, los varones, ya el gasto en medicamentos es aproximadamente 1,5 a 2 meses de jubilación en el año. Se gastan esa proporción de sus ingresos en medicamentos. Por lo tanto, el impacto es muy grande. Tercero, existe un 70% de la población que opina que estaría disponible a contribuir a financiar un seguro de medicamentos. ¿Ya? Y cuarto, que las personas que no tienen capacidad puedan ser financiadas por este seguro con un subsidio estatal. Por lo tanto, tú puedes ir acotando el gasto del Estado de tal manera de que en definitiva vayas haciendo crecer la cobertura de este seguro en la medida de que en definitiva los ingresos del Estado también van mejorando y en la medida de que vayamos obteniendo estos ahorros que yo te mencionaba, ya, y que te mencioné uno solo, porque si pudiéramos, por ejemplo, mejorar la productividad del sector salud, también tenemos un ahorro que es bastante importante. Por lo tanto, tú puedes ir generando una cobertura que vaya creciendo y no generar una política como, por ejemplo, la ley Ricarte Soto, que es una ley que ha estado muy bien inspirada, pero que tiene serios problemas de financiamiento hoy día, porque en definitiva es como un beneficio adicional, ya que es, pero que no es. Ya te fijas, entonces en definitiva depende de cuánto financiamiento le Perfecto. entregan ya a la ley Ricardo Soto para que se mantenga. Entonces hay que hacer algo más institucional que en definitiva exista, como existe, por ejemplo, la cotización del 7% para salud, que en vez del 7, imagínate que fuera de un 8% de la cotización para salud. Si tú generas esa cotización adicional ya para todo el mundo y que fuera incluso de cargo del empleador, ya tú podrías perfectamente generar un seguro de cobertura de medicamentos que podría ser de carácter universal y que Bien, podría pues. tener una muy buena cobertura para toda la población. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos conversado con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAV. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por contarnos también aquello que ustedes han desarrollado como una posibilidad, porque finalmente las soluciones hay que buscarlas entre todo el mundo de la academia, público, Así privado, es. etcétera, y ponerlos a la sociabilidad de todos, porque entre todos se encuentran las mejores soluciones. Muchísimas gracias, Héctor. Un gusto. Así es, Macarena. Un gusto.